Comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas los que estáis aquí, los que nos están siguiendo vía online. Mi nombre es Rosa Róspide, soy periodista y estoy especializada en temas de salud. Y tengo el placer esta tarde de presentar esta mesa redonda con la que retomamos la jornada que está organizando OMSIDA. Esta tarde estamos aquí para abordar cómo mejorar la vida de los pacientes con VIH mediante una comunicación eficaz. Para ello vamos a hablar tanto de la comunicación y de la coordinación entre los diferentes profesionales que atienden en el día a día a los pacientes con VIH, como también la comunicación entre los pacientes y los profesionales. Para profundizar en este tema tan relevante y compartir sus experiencias y conocimientos, tenemos una mesa de lujo y nos acompañan, entre las aquí presentes, varias profesionales que trabajan en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Tenemos a Herminia Navarro, jefa de sección del Servicio de Farmacia, Nieves Martín, del área de Trabajo Social, Andrea Ugencio, supervisora del Servicio de Información y Atención al Usuario, Maite Villa, subdirectora médica de Calidad, Docencia, Gestión Clínica e Innovación, Patricia Trenc, del Servicio de Urgencias, y Carmen Brum, que es enfermera de atención primaria en el Centro de Salud de Rebolería. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para ellas. Bueno, y para comenzar y que nos conozcamos todos un poquito mejor, nos gustaría que nos hicierais una introducción en la que nos expliquéis cuál es el papel, el rol vuestro y el de vuestros equipos en el día a día con la atención a los pacientes VIH. Empezamos contigo, por ejemplo, Nieves. Hola, yo soy Nieves Martín, estoy como trabajadora social en el Hospital Universitario Miguel Servet y realmente mi rol, aunque llevo la parte de infecciosos del hospital, también llevo urgencias y hospital de día de psiquiatría. Dentro de lo que es mis funciones, pues al final es apoyar, acompañar, dar visibilidad, mucha visibilidad a los derechos del paciente, que es lo que muchas veces, y el tema de la confidencialidad, peleamos mucho con los pacientes y los familiares, y a la vez transmitimos a los profesionales, que muchas veces nos encontramos ahí con bastantes problemas. Y nada más. Gracias, Nieves. Herminia, cuéntanos un poquito. Bueno, primero agradeceros que hayáis contado con el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet para participar en estas jornadas. Como os habrán comentado en estas jornadas a lo largo de la mañana, el tratamiento antirretroviral ha evolucionado de una forma espectacular. Hace ya casi 40 años que apareció el primer antirretroviral, la ZT. Luego aparecieron los inhibidores de la proteasa a finales del año 90, que hizo que cambió esta enfermedad de una forma, el pronóstico de esta enfermedad de una forma radical, se hizo una enfermedad crónica. Luego fueron apareciendo distintas familias de fármacos, como los inhibidores de la integrasa, de forma que actualmente tenemos tratamientos muy eficaces, seguros, bien tolerados, que la mayoría de los pacientes se pueden beneficiar de tomar un comprimido coformulado en una sola toma y con pocos efectos adversos. La investigación sigue adelante y se están investigando otras formas de administración en lugar de la administración oral, y como también os habrán hablado esta mañana, han aparecido recientemente la administración intramuscular para determinados pacientes. Pero esta enfermedad es una enfermedad crónica y hoy en día se necesita, o por lo menos el tratamiento se necesita llevarlo de por vida. ¿Cuál es el papel del farmacéutico de hospital en este contexto? Pues primero, el Servicio de Farmacia se tiene que asegurar que dispongamos con calidad del medicamento que necesita el paciente o del tratamiento que necesita el paciente en el momento que lo necesita, pero acompañado de una atención farmacéutica adaptada a las características de cada uno de los pacientes que atendemos. Asegurarnos que sepan cómo tienen y reforzar lo que les ha comentado el médico, sobre todo entre un cambio y un nuevo tratamiento, de cómo tienen que tomarlo, qué hacer si se olvidan de una dosis, qué efectos adversos, etc. También es importante que midamos y que fomentemos la adherencia al tratamiento, ya que es el pilar para conseguir el éxito del tratamiento, y como también conocemos, la población VIH va envejeciendo
porque se estima que más del 50% de las personas que viven con el VIH tienen más de 50 años. Por tanto, el envejecimiento conlleva otras comorbilidades, otros tratamientos, en muchos casos tratamientos crónicos. Por tanto, es muy importante que revisemos desde el servicio de farmacia la medicación concomitante, también si toman productos de herboristería, si toman otras sustancias, para ver si pudiera haber algún tipo de interacción con su tratamiento antirretroviral o con su tratamiento de las otras comorbilidades. Es importante, por tanto, que podamos comunicar con un médico prescriptor para que, si detectamos una interacción, podamos ofrecer una alternativa a la misma. En esencial, resumo, el papel del farmacéutico de hospital es colaborar en conseguir un nivel de información y activación del paciente elevado en relación con su farmacoterapia, fomentando la corresponsabilidad del paciente, que el paciente sea un paciente experto, activo y empoderado. En los últimos años se han incorporado distintas mejoras en el servicio de farmacia, como habréis visto algunos de vosotros. Hace unos años ya se vio que cada vez hay más pacientes que atendemos en las unidades de farmacia, de pacientes externos, pero de muy diversas patologías. De hecho, ahora tendremos unos 300 pacientes al día. Hace unos años vimos que se nos saturaba el servicio, que teníamos una gran aglomeración de pacientes y que provocábamos unas esperas excesivas. Por tanto, tuvimos la suerte de incorporar un proyecto que incorporara la tecnología a nuestra atención. En este proyecto se incluía la prescripción electrónica, un sistema de gestión de citas. Como veréis ahora, una vez que hace la prescripción el médico, sale ya con la cita para ir a farmacia, de forma que se fomenta en un acto único que la visita del médico y el mismo día y en un corto tiempo la recogida del medicamento. Además, este sistema de gestión de citas nos ha permitido organizar nuestra actividad y no tener esas aglomeraciones. Pero yo he dicho que van aumentando los pacientes. De hecho, en los años 90, cuando se crearon estas unidades de pacientes externos, más del 90% de los pacientes que atendíamos eran pacientes con infección del VIH. Sin embargo, ahora solamente representan el 15% de las personas que viven con el VIH de las que atendemos, porque atendemos a múltiples patologías. También incorporamos unas herramientas para medir la adherencia en nuestra aplicación, que son visuales por parte del servicio médico, para poder detectar estas faltas de adherencia al tratamiento y poder hacer alguna estrategia para mejorarla. Y también hemos ampliado el horario de farmacia. Estamos ahora de 9 a 3 y 2 tardes a la semana, martes y jueves, de 3:30 a 7. Y también hemos incorporado un autodispensador, un cajero, que es para determinadas personas que tienen conocimiento de esa enfermedad y que les permite, tanto el aumento de horario como estos autodispensadores, permiten que el paciente pueda conciliar su vida personal y familiar con la recogida de la medicación. Y ya me he extendido demasiado, perdón. No, muy bien, muy interesante, Herminia, gracias. Andrea, por favor, cuéntanos un poco vuestro rol. Primero, muchas gracias por invitar a esta mesa, ¿no? Que la enfermería también esté visible aquí en esta jornada, ¿no? Desde el Servicio de Información al Usuario, lo que hacemos es trabajar junto con las TKs administrativos, ¿no? En poder atender las demandas de los usuarios. Nos guiamos en cuanto a funcionamiento de principios de equidad, ética, confidencialidad, sobre todo, y calidad en la relación con los usuarios con el sistema de salud. Nuestra actuación está orientada a mejorar la accesibilidad y la experiencia global del usuario en el sistema. Y contribuimos con una serie de valores, ¿no? Como pueden ser el trato digno y humano, respeto a los valores éticos y creencias, promoción y respeto de los derechos y deberes, accesibilidad, orientación al usuario y a profesionales, atención personalizada, empatía y profesionalidad, compromiso con la organización y comunicación efectiva. Constituimos un nexo de unión entre el ciudadano y la organización sanitaria. Y estamos cada vez más muy orgullosos de ello, ¿no? Porque lo podemos hacer y sabemos que lo cumplimos. Nuestra función como atención al usuario, como información, nos dedicamos a informar a las personas usuarias sobre sus derechos y deberes que les asisten y contribuir a su cumplimiento. También aportamos información sobre los servicios y prestaciones sanitarias disponibles en lo relativo a su condición de usuario.
Proporcionamos información a los responsables de la gestión sanitaria de las incidencias reiteradamente manifestadas por los usuarios. También promovemos la resolución en situaciones de conflicto, velando por la equidad y aspectos éticos. Informamos, gestionamos y atendemos de forma personalizada las demandas y solicitudes que realizan las personas usuarias en relación con el ejercicio de sus derechos. Gestionamos quejas, sugerencias, agradecimientos y realizamos gestiones de apoyo. También realizamos propuestas de contestación a las quejas y, según nuestra competencia, también recabamos expectativas de personas usuarias del sistema y su nivel de satisfacción, participando y realizando estudios de investigación. Estamos a la entera disposición de los usuarios, gestionando sus derechos. Tenemos accesibilidad, proximidad, empatía, asertividad y, sobre todo, confidencialidad. Desde aquí sabemos que con pacientes VIH se solicitan historias clínicas, solicitan informes médicos y todo eso les ayudamos a hacerlo, con toda la confidencialidad que se puede proponer, ¿vale? Que también luego hablaremos de eso, no me voy a meter ahora mucho en esto. Sabemos, porque así lo reflejan los datos, que en pacientes con VIH las quejas son mínimas, ¿no? Porque eso también viene llevado a cabo a lo de Served, que el servicio de infecciosas pues, funciona muy bien y así se certifica, ¿no? Porque además, pues, si hay algún problema, enseguida buscamos solución, buscamos el cauce y siempre responden muy bien tanto a pacientes como a nosotros, ¿no? Y se ve reflejado también en los pacientes, que así lo manifiestan. Yo creo que hasta aquí. Maite, turno. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a la mesa. Me parece una mesa interesantísima. Vamos a aprovecharla entre todos. Yo vengo en representación de mi equipo directivo. Yo soy su directora médica de calidad, docencia, investigación, innovación, gestión clínica. Todas esas cuestiones transversales que en el hospital son básicas para el desarrollo de abordaje de planes de mejora. Me he traído también de refuerzo a la subdirectora médica responsable del servicio, la doctora Esther Carmen, por si la necesitamos para algo, ahí está, y nos puede aportar alguna cosa que seguro que sí. Bueno, desde mi subdirección, como os digo, abordamos planes de mejora e intentamos hacer todas aquellas cuestiones para hacer una asistencia integral, coordinada, tal y como nos establece el plan estratégico del Ministerio, que habla, fijaos, de coordinación de respuesta organizada y participada. Es decir, que estamos ante una patología o ante unas personas con susceptibilidad de tener esa patología que precisan de una asistencia integrada y de una participación tanto de todos los profesionales de una misma organización como a nivel hospitalario, a nivel primario, y coordinación y continuidad asistencial a todos los niveles y con instituciones y todas las estructuras extrahospitalarias, como si dijéramos. El plan estratégico establece 4 objetivos prioritarios y uno que es transversal, que son, como nos ha contado Andrea, pues todo el tema de derechos, no discriminación, igualdad de trato. Eso también lo tratamos en el hospital, porque si queréis ahondaremos un poquito, tenemos un plan de humanización que ahora comentaremos un poquito, y los 4 objetivos estratégicos del departamento, que son la prevención precoz, el diagnóstico lo antes posible, el tratamiento temprano y la mejora de la calidad de vida. Eso nos obliga a establecer o a desarrollar o a implementar una serie de medidas para alcanzar esos objetivos que se transmiten del Departamento de Sanidad a través de del Ministerio de Sanidad, a través de nuestro Departamento de Sanidad y de nuestros equipos directivos en el sector Zaragoza 2. Estamos hablando de una infección que hemos tenido una disminución de nuevos diagnósticos. En el año 19 era de 7 y algo, que no sabemos si son cifras reales o consecuencia de la pandemia del COVID, pero lo que sí estamos observando es un incremento tremendo de la cronicidad de los pacientes de mayores de 50 años, que al envejecimiento, a la cronicidad, a las comorbilidades se une una gran carga asistencial, y eso nos obliga a establecer estrategias y afrontar este desafío que supone el gran volumen de pacientes que estamos tratando en este momento o llevando en prevención.
Esto nos obliga a un abordaje multidisciplinar, todos que tenemos que trabajar en esto, hacer trabajos compartidos, desarrollar protocolos, procesos asistenciales integrados que abarquen a todos los niveles, y nos va a obligar a estar todos en la atención a estos pacientes y a esta, no solo la infección por VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual. Es fundamental, creemos, que nos ayudéis toda la comunidad. Creemos que la participación comunitaria es fundamental, que las instituciones y entidades de sociedad civil son fundamentales, y que también la vigilancia epidemiológica. Y luego la asistencia sociosanitaria humanizada. Nosotros tenemos un plan de humanización en el hospital con unas líneas estratégicas. Se han incorporado incluso indicadores en los acuerdos de gestión para mejora de la atención de los pacientes VIH y todos los pacientes, mejora de la información, mejora de los informes de alta. Todo eso lo estamos trabajando de forma transversal también. Y me gustaría hacer un poco de hincapié en los objetivos 2 y 3, que son el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano, que ahondaremos un poquito luego más en los circuitos de comunicación entre profesionales, pero que tenemos un desafío de abordaje a la cronicidad, y que nos tenemos que organizar en el desarrollo de procesos y de protocolos conjuntos, impulsar la investigación, mejorar la autonomía y el autocuidado. Y aquí creemos que nos contará más la compañera de atención primaria, el papel clave de la atención primaria en el seguimiento de estos pacientes, en el fomento de la educación sanitaria, en el tema del autocuidado, vacunaciones. Todo eso es fundamental, que el papel de la atención primaria. Y luego, otro tema importante es el correcto seguimiento y tratamiento de estas personas con infección VIH o con aquellas personas que son susceptibles de poder coger la infección, y ahí sí que nos tenemos que establecer con unos circuitos claros de comunicación entre los niveles asistenciales y entre los propios especialistas y los distintos servicios que atendemos a estos pacientes. Para eso tenemos que fortalecer todos los sistemas de información. Os contaré un poquito cómo estamos funcionando ahora y cuáles son nuestras futuras innovaciones o todo lo que queremos trabajar, que es mucho. Es muy importante el seguimiento, el control, la atención a las comorbilidades. Entendemos que aquí la formación en estratificación, creo que esta mañana habéis hablado en una mesa de estratificación, es muy importante. Y luego la formación a los profesionales, la formación continuada en tratamientos, en protocolos, medicina basada en la evidencia, todo aquello que en salud psíquica. Y ya acabo, y luego hablaremos un poquito de la innovación en cuanto a sistemas de información y otras cuestiones. Me he extendido un poco, perdonadme. Muy bien, Carmen, gracias. Muy interesante. Carmen, por favor. Bueno, yo no sé ya si me queda nada que decir, pero soy Carmen Brull y soy enfermera. Entonces estoy muy orgullosa de que me hayáis invitado y sobre todo de trabajar hace más de 30 años en el Centro de Salud de Rebolería, que para los que no sean de aquí, de Zaragoza, estamos aquí mismo, en el casco histórico. Entonces yo he vivido la marginalidad, yo lo he vivido en primera persona. Yo he sido la enfermera que ha estado en las camas ayudando a morir a la gente, curando los sarcomas, curando las úlceras, curando los accesos extravasados, porque ya sabéis que se juntó el tema de la sexualidad con el tema de la drogadicción. De aquellos pacientes no nos quedan prácticamente ninguno, por desgracia. Entonces, la diferencia es muy grande de lo que hacíamos entonces a lo que hacemos ahora con el paciente crónico con SIDA, porque no hay un programa específico en atención primaria para la cronicidad del SIDA, sí que lo hay en las otras patologías, que se llama crónico dependiente. En el momento en que se necesita cualquier actuación, pues ahí estamos las enfermeras. Pero atención primaria es un cajón desastre, os diría, cabe todo. Igual que hemos pasado el COVID, que ha sido horroroso, pues nunca llegamos, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas emergentes, nunca acabamos de dar la talla. Y entonces ahí estamos. Entonces yo creo que sí que las enfermeras tenemos, como decían esta mañana, que somos como muy coleguillas de los enfermos, que te cuentan todo, tienen confianza. Y entonces sí que favorecemos mucho pues erradicar las desigualdades, bueno, lo que han dicho, defender los derechos, promover la igualdad, erradicar la discriminación, que todavía queda mucha en los centros sanitarios, por desgracia. Y yo os puedo decir que en mi centro de salud hacen muchas actividades comunitarias.
La columna vertebral yo diría que son las organizaciones lideradas por la comunidad. O sea, preguntarle al paciente qué necesita. Entonces yo os invito a que penséis como profesionales y como pacientes en qué puede ayudaros el centro de salud. Esta mañana decía uno de los ponentes que a lo mejor esa inyección que se tienen que ir a poner cada 2 meses al hospital o cada mes, pues es que claro, tienen el centro de atención primaria en su barrio o la farmacia. Bueno, pues sería una idea, ¿eh? Entonces, pues yo creo que en el centro de salud cabrían más actividades de las que estamos haciendo actualmente. Bueno, pues yo también agradecer a Carmen, a OMSIDA y a todos por haber contado con el servicio de urgencias del Miguel Servet. Soy Patricia Tren, soy médico de urgencias y mi labor es mucho más pragmática. O sea, nosotros nos dedicamos a favorecer el diagnóstico precoz en la urgencia hospitalaria, ¿no? Hemos visto que la epidemia sigue vigente, sobre todo porque uno de los pilares que sigue vigente es porque hay un porcentaje nada desdeñable que se estima entre un 15% en el mundo y en España un 8% más o menos de VIH oculto. Es decir, que la gente desconoce su estado serológico y por lo tanto actúa tranquilamente, o sea, sigue manteniendo relaciones sexuales sin protección y sigue teniendo una vida pues totalmente ajena al conocimiento de la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces, esto pues facilita, como digo, pues que se propague y que continúe la enfermedad. Entonces, por ejemplo, esta gente pues está asintomáticos un tiempo y ya de repente empieza a tener pues una neumonía, fiebre, una diarrea, un exantema, tal, pues va empezando a ir a urgencias, ¿no? Va a consultar urgencias por diferentes patologías y ninguno pensamos, ni él ni nosotros, que esa patología está desarrollada o causada por un VIH que tiene, ¿no? Entonces, partiendo de esta base y partiendo de la urgencia como un punto estratégico dentro del sistema sanitario para captar este tipo de pacientes, ¿no? Pues porque mantenemos más el anonimato que en el centro de salud, que te conoce todo el mundo, estamos 24 horas, 365 días, somos el punto de contacto de gente, pues no sé, pues más de colectivos más vulnerables, ¿no? Pues gente joven o gente inmigrante o gente que va de paso, gente que vive pues de una forma más errática y cuando le pasa algo pues va a urgencias, ¿no? Y entonces hemos visto que somos un punto pues de una oportunidad que tenemos que aprovechar. Entonces, ya en el 2014 el Ministerio estableció una serie de entidades donde el VIH oculto era muy prevalente. La verdad que este documento quedó un poco ahí en el vacío y ha sido en el 2020 cuando el grupo de infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y GESIDA pues retomó el tema y seleccionó 6 entidades en las que por alta frecuentación en urgencias y alta prevalencia de VIH oculto se consideró que eran eficientes detectar, o sea, pedir serologías de esta gente en urgencias, ¿no? Entonces, se seleccionaron 6. Que a priori, pues bueno, las ITS, lógicamente, todo el mundo entendemos que a una ITS hay que pedir una serología, ¿no? Pero hay otras que a los médicos de urgencias pues nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más porque decimos, ¿para qué le voy a pedir un VIH a este que viene por la neumonía? Si yo tengo otras cosas más urgentes que hacer, ¿no? O sea, pensamos que es más útil, siempre lo digo, atender o diagnosticar y tratar un infarto que un VIH, pero yo, en términos de salud pública y económica, pues veo mucho más útil. Claro, le salvas la vida al del infarto, pero es que le salvas la vida al del VIH y a los 4 más que va a contagiar, ¿no? Entonces me parece súper interesante desde el punto que nos encontramos pues poder trabajar en esto, ¿no? Entonces las 6 entidades que digo que se han determinado como punto de partida en este protocolo pues son las ITS, las neumonías, pues porque el 75% de las neumonías que se diagnostican se hacen en urgencias y porque las neumonías son hasta 10 veces más frecuentes en VIH que en personas sin VIH, ¿no? Con lo cual ahí ya podemos empezar a analizar. Luego los herpes, también es 15 veces más frecuente herpes en VIH que en VIH, síndromes mononucleósidos, porque el 5% debutan con un síndrome mononucleósido, ¿no? Un VIH. Luego la profilaxis post-exposición, lógicamente si te viene una persona diciendo que ha tenido un contacto sexual de riesgo, pues hay que hacer unas serologías. Y luego el chemsex, ¿no? Que el chemsex no sé si habéis oído hablar, que es pues, el uso de drogas con fines, pues eso, mantener relaciones un poco sin protección y de forma aleatoria. Entonces, yo soy la responsable del grupo de trabajo de VIH de SEMES, llevo
llevo, digamos, el peso del trabajo en el Servet y aparte estoy organizando, bueno, ya está organizada una red en todos los hospitales de Aragón, ¿vale? En todos los hospitales tenemos un representante que es el que se encarga un poco de sensibilizar, formar a residentes, dar charlas, explicar el proyecto que estamos haciendo. Y bueno, estamos teniendo resultados muy positivos, muy chulos y si queréis ya luego cuento más cosas, ¿no? Va a empezar. Perfecto. Vale. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Quisiera saber, desde vuestra experiencia, ahora mismo, cómo es esa relación del profesional con los pacientes. Por ejemplo, Carmen, hablabas de que llevas 30 años en el centro de salud. ¿Cómo ha sido esa evolución? También hablaba Maite de la cronicidad, de que entiendo que ahora hay otros factores que antes no había. ¿Cómo está ahora esa relación entre vosotros? Pues específica, lo que he dicho antes, específicamente no hay un programa de atención al crónico con SIDA. Entonces, o lo conocemos porque llevamos 30 años, porque cuidamos a la madre, porque conocemos a toda la familia, porque tiene confianza y te dice, o porque te viene a vacunar de otras cosas, o porque viene para que compruebes adherencia al tratamiento. En esas cronicidades en lo que hacemos en el programa, hacemos valoraciones pues, de la capacidad funcional, la probabilidad de hacer úlceras, pues los test típicos que hacemos las enfermeras, el Bartel, el Norton, el ZARI, importantísimo. Conocemos todo el apoyo familiar, con quién vive, con quién no vive, hablamos con una trabajadora social, claro, pero no hay algo específico. Bueno, sí que hay un protocolo de atención al paciente con SIDA, pero que pone unas preguntas tentadas que me dan hasta vergüenza, porque no sirven para, creo yo. Entonces, eso es lo que hacemos actualmente, pero como podemos tener a otras enfermedades. Por ejemplo, pues tienen temor, tienen miedo, pero claro, el mismo que puede tener una persona que le acaban de diagnosticar un tumor, un cáncer. Pues si según qué manejos de inyecciones o de medicamentos, pues lo mismo. Damos consejos, hacemos campañas de promoción. Bueno, ya os he dicho, y meto ya, que tenemos unas actividades comunitarias, me parecen magníficas, no lo sé en otros centros. Sí que es verdad que hemos copiado de alguno, de San Pablo hemos copiado cosas, pero por ejemplo ahora hacemos paseos cardiosaludables y allí cabe todo el mundo. Hacemos terapias de mindfulness y allí cabe todo el mundo. Hacemos programas de bienestar emocional con AFDA y allí, por supuesto, cabe todo el mundo. O sea, nosotras las enfermeras, ya os he dicho que yo estaba muy orgullosa, no tanto de saber mucho, sino de pues, hacer todo lo que puedo. Entonces, intentamos detectar el problema que tiene el paciente y en ese momento, pues derivar, claro, pues al médico, a la trabajadora social, a la salud mental, hacemos el test de Pfeiffer, hacemos las valoraciones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, fundamentalmente. ¿Y qué echamos en falta? Si quieres te lo digo luego. O lo digo ya. Claro, yo echaría en falta lo que decían esta mañana, una estratificación, que el paciente, igual que se pretende hacer en la rehabilitación cardíaca, cuando un paciente tiene un infarto, se le hace la rehabilitación cardíaca primaria, la secundaria, tal, y entonces se le da una cita o se está intentando que directamente cuando salga del ingreso hospitalario, o del ictus, o igual que se hace un informe de continuidad de cuidados de enfermería cuando un abuelo vuelve al domicilio con unas úlceras, con tal, pues que se haga en el momento en que sale de infecciosos, que salga con una derivación a la consulta de enfermería. Entonces no perderíamos a ninguno. Eso es lo que yo haría. Y sabríamos, si estuvieran estratificados, a cada paciente qué le tocaba en ese momento. Y no la cosa global que hay ahora, que es lo que has dicho, me parece. Todas las analíticas, todas tal, y empezar a preguntarle por sus hábitos sexuales, que mira tú, a mí lo que me importan ahora. Es decir, atiendo otras cosas, las comorbilidades, a ver si se toma bien la medicación, a ver si su madre tal, a ver si quiere que lo sepa alguien, no, esas cosas. ¿No? ¿El resto quiere aportar algo desde vuestra experiencia, esa relación con el paciente? ¿Habéis notado alguna evolución o algunos problemas que os expresan y los tenéis que abordar de otra manera a como se hacía antes? Lo que hacemos siempre es intentar preguntarles, ¿no? Cuando piden informes médicos, estas clínicas, si quieren que se vayan al domicilio, si quieren que lo hagamos, que vengan a recogerlo, porque sabemos pues
el estigma, ¿no? Y que a veces no quieren la confidencialidad de estos pacientes y que no quieren saberlo, y entonces intentamos darles facilidades para que esto ocurra. Si quieren que sea venir a buscarlo para que no llegue al correo postal a su domicilio, si quieren poner otro domicilio para que vengan a otro domicilio, ¿no? Y siempre cuando vienen con dudas pues usamos, ¿no?, el proyecto Entre Pares, que aquí lo tenemos al que está en el hospital, ¿no?, que ayuda un montón, ¿no?, a estas personas que empiezan, ¿no?, que no saben por dónde tirar, y siempre está el recurso que se les puede ofrecer, ¿no?, que también es muy buena alternativa para ellos. Yo también claro, me estoy acordando ahora de tantas cosas. No tenemos tampoco los profesionales una formación, yo por lo menos, no quiero hablar de nadie, una formación específica, porque yo he tenido hace poco un paciente al que he perdido, porque venía a que yo intentara que comiera más, que tuviera más proteínas, que tuviera más... Claro, yo pues hacía lo que podía, ¿no?, en mi terapia de alimentación y tal, pero luego tenía unos problemas en casa y tenía unas historias que yo creo que él no esperaba de mí lo que yo le estaba ofreciendo, está claro, porque dejó de venir. Entonces, yo creo que también necesitamos más formación. Y en cuanto a lo que has nombrado tú, esto de las fiestas sexuales, pues también yo tengo jóvenes que, claro, yo como madre, que soy madre de hijos ya mayores, pues les puedo decir, pero otra vez, pero hombre, pero ¿por qué haces esto? Pero no mucho más, no mucho más. Entonces yo necesitaría una formación más específica, claro. Gracias. Bueno, otro tema también importante que ha salido sobre la mesa es el tema de la adherencia a la medicación, que nos has hablado, Herminia. Claro, estamos hablando de tratamientos crónicos, que eso también lleva un desgaste importante para el paciente. ¿Cómo conseguimos que el paciente pues, sea constante en su tratamiento? ¿Herramientas útiles que aconsejéis y que estéis utilizando con ellos? A ver, la adherencia al tratamiento es el principal factor, o la falta de adherencia al tratamiento es el principal factor para un fracaso terapéutico en cualquier patología. En el contexto del paciente que vive con el VIH, se ha relacionado la correcta adherencia con un correcto control virológico, restauración inmunológica, con menos hospitalizaciones, con menos mortalidad, con menos morbilidad, con disminuir el grado de inflamación que esta enfermedad conlleva y también con disminuir la transmisión. Pero la adherencia no es solo al tratamiento, sino también acudir a las consultas, hacer el seguimiento, hacer las analíticas, etc. Y ante un nuevo diagnóstico son unas etapas. Tiene que primero entender, asumir la enfermedad, comprender que tiene que tomar un tratamiento, meterlo en su rutina y conseguir mantenerlo, porque la adherencia es un proceso dinámico. Un paciente puede ser en un momento determinado adherente y luego por cualquier motivo dejar de serlo, porque la adherencia es compleja, le influyen muchos factores propios del paciente, de sus características, pero también de su actitud, del tratamiento y también de su relación con el equipo asistencial. Por tanto, las estrategias que hagamos tienen que ser determinando qué factores son los que están afectando a cada uno de los pacientes. Si es por formación e información, hay que dársela al paciente. Si no podemos desde el sistema sanitario, como han dicho, sobre la colaboración con la educación entre pares de las organizaciones de pacientes, también simplificando el tratamiento y mejorando el trato o la relación con el equipo asistencial, haciendo un trato más humanizado, un trato que les dé seguridad, confianza y accesibilidad. ¿Alguna herramienta o algo que nos pueda ayudar o que estéis ya poniendo, que sean nuevas sí, estén funcionando nosotros, bien? Por ejemplo, lo que hacemos es citamos a los pacientes, les damos cita, damos normalmente 2 meses de medicación y damos una cita al paciente, pero esa cita ya está contemplando que al paciente le da la cita una semana antes de que se le termine la medicación. Si ese paciente no acude, nos contactamos con ellos. También, por ejemplo, hacemos ese circuito con los nuevos tratamientos intramusculares. Ya sabéis que hay una ventana de más o menos 7 días entre cuando ya está en el periodo de mantenimiento de 2 meses. Controlamos que el paciente sí que viene a buscar la medicación y administrar la medicación. Otra herramienta es la formación e información. También del sector se está haciendo
una intranet donde se puede consultar información sobre lo que es la enfermedad, información sobre los medicamentos, etcétera. Y luego, si detectamos un efecto adverso, comunicamos con el médico, porque entonces puede modificar el tratamiento o simplificar el tratamiento. Sí, la intranet es una web pública, no es intranet. Bueno, sí, La acabamos de estrenar pues antes del verano, y una de las pestañitas se llama Farmacia de Pacientes Externos, y ahí en concreto hay información de varias patologías, y una de ellas es un VIH, donde te explica información sobre la enfermedad, consejos de adherencia, y podéis consultar, y luego tenéis todos los contactos que podéis tener con el servicio de farmacia o con el hospital en general para cualquier consulta o para cualquier propuesta que quieran hacer los pacientes. Y luego ha sido pues también el autodispensador, pues es importante que puedan conciliar la vida personal y profesional, entonces ampliar el horario y que puedan venir cuando ellos pueden, incluso en festivos, también facilita la adherencia. Y luego también facilitar teléfonos, correo electrónico, pues si tienen dudas. Gracias, Emilia. Bueno, también desde Trabajo Social hacéis una labor fundamental en la relación más directa con el paciente, hacéis de mediadores, de acompañamiento. Nieves, explícanos un poco también cuáles son las barreras a las que os enfrentáis en vuestro día a día y cómo lográis de alguna manera influenciar, si podéis, en la actitud del paciente, pues para hacerle el día a día y su vida un poquito mejor. A ver, desde Trabajo Social realmente lo que hacemos a nivel general, Trabajo Social a nivel general, es apoyar, guiar y acompañar tanto al paciente como a la familia. Hay casos que solo es al paciente y hay otros casos en los cuales se da que tiene que ser al paciente y a la familia. Y luego también facilitarles mucho la integración y la adaptación al entorno, cuando una vez que acaba el momento hospitalario, ¿vale? Yo las barreras, ahora a nivel específico, desde mi puesto de trabajo con infecciosos, los casos que he tenido de VIH, la verdad que la barrera, o sea, yo he tenido 3 tipos de barreras. La primera barrera que he tenido ha sido la de la marginalidad y la exclusión, que por más que yo haya peleado por encontrar un recurso para una persona que realmente necesita al alta irse a ese recurso porque no está en condiciones de quedarse en la calle, lo he peleado y cuando lo he conseguido se haya ido del hospital voluntariamente sin pasar por el recurso. O sea, directamente no, es que ni tan siquiera me ha dado la opción al último momento de intentar convencer, no, te ha dicho sí para que que le dejes en paz y ya está, pero luego no ha utilizado el recurso, lo cual quemamos también esos recursos esos pocos recursos que tenemos, los quemamos porque cogemos camas para gente que luego no acude, pero bueno, eso ya lo vamos toreando como podemos. Yo intento lo más rápido posible dar el aviso para que esa cama quede para otra persona y no enfadar al otro servicio. Luego otra de las barreras que me encuentro muchísimo son la de las familias y su afán por saber para ayudar. Esto es la frase que más me he encontrado en familias de personas con diagnóstico VIH, que es que queremos saber para ayudar, pero es que el saberlo o no saberlo, o saber más o saber menos, va a depender del propio paciente, si él quiere o no. Entonces cuesta mucho ahí entrar a la mediación, la negociación y mucho más con las familias, porque además el propio paciente te ha pedido que no quiere que su familia. Yo en este caso tuve un caso de recién diagnosticado de VIH, que él, bueno, estaba en ese proceso de interiorizarlo y de asimilarlo, y lo primero que me pidió, nada más cruzar la puerta de la habitación, fue que por favor su padre no se enterase, que era quien lo acompañaba, con lo cual, y además él sí iba a vivir con su padre y había que buscarle recursos en el entorno donde vivía su padre y su madre, entonces era complicado. Yo le dije que bueno, que le buscaba la información y eso, y me pidió por favor, nada impreso, nada, o sea, no quería ningún tipo de información, y lo único que pude llegar a un acuerdo con él para poder seguir ayudándole es que una vez que saliera del hospital viniese por mi despacho, que no está en la planta de infecciosos, que está alejado de allí, y eso, que podía venir a consultarme como para hacer un currículum y desde el despacho hacer el contacto con las
asociaciones que él quería, pero hubo que hacerlo posterior a salir de alta, o sea, darle esa opción, en plan de, una vez que te hayas ido, vienes un día por aquí como a dar una vuelta por el hospital, y entonces se acercó a mi despacho, que está en la parte de consultas externas, y desde ahí poder llamar, pero porque no quería nada escrito, entonces claro, ahí hay una gran barrera también. Y la más compleja que me he encontrado pues es el tema de los pacientes, pues por tema idiomático o cultural o de cualquier otra índole. En los pocos meses que llevo con la planta de infecciosos, el caso que a mí personalmente más me ha costado desde trabajo social para poderlo sacar, estuvo muchos meses ingresado, su situación estaba ya muy cronificada, se consiguió una cama con Cruz Blanca en Huesca, y a la hora de aceptarlo no lo aceptaba. No lo aceptaba porque él, por su religión, bueno, tenía otros pensamientos que no le importaba, por ejemplo, llegar a un fallecimiento, pero sí para él era más importante el tramitarle una ayuda. Para él era mucho más importante. No había forma de hacerle entender que lo que queríamos es que estuviera cuidado, que su situación era muy crónica ya, y no hubo manera, hasta que dando muchas vueltas, hablando con él todos los días, llegué a encontrar un punto donde a lo mejor por ahí podía escucharme, y era que su guía espiritual, no se llama así, pero yo lo llamo así para no decir la nacionalidad, que su guía espiritual, pues convencerlo y a ver si a través de él. Entonces le tuve que pedir permiso, me dijo que sí, 45 minutos de reloj, y conseguimos que después de 45 minutos hablando con su guía espiritual, en 10 minutos que él le habló, él aceptase el servicio. Pero llevábamos semanas y semanas y semanas que el recurso nos lo habían dado, que lo teníamos ahí, que él podía haber salido de alta, pero no había manera, porque no lo aceptaba. Y claro, luchábamos un poco ahí. También doy las gracias al servicio médico de infecciosos del Hospital Miguel Servet, que tuvieron la paciencia de estirar y estirar, esperando a que, de verdad, pues porque su situación era bastante complicada. Gracias. Vamos a adelantar una de las preguntas que teníamos para después, porque Nieves ha nombrado el tema de la confidencialidad. Andrea, o sea, ¿cómo podemos ahora mismo asegurar que la privacidad y la confidencialidad de la información del paciente? Lo vemos como una barrera, pero no es una barrera, es un derecho. El paciente tiene ese derecho, el que no puedes informarle más que a él, ¿no? O sea, y ya está. ¿Por qué vamos a la habitación y está la familia y informamos también delante? Pues porque es lo normal, ¿no? Lo que decimos normal, pues estamos y lo contamos. Pero, ostras, estos pacientes, si no quieren que sepan, no hay que saberlo, y entonces hay que informar, pues ¿a quién hay que informar? Al paciente, ¿no? Porque la información es del paciente, ¿no? Entonces, yo no lo puedo validar, como un derecho. Sí, Tenemos que remontarnos también a la Constitución, que ahí ya nos dice que se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Luego la 41/2002, Salud de Aragón, todas ellas nos hablan siempre de la confidencialidad, ¿no? Y que el titular es el paciente. Nosotros, como ya he comentado antes, tenemos muy en cuenta esto, ¿no? Porque sabemos los problemas que ellos tienen en contarlo, en no saberlo. Viene gente dirigida pues porque me van a ingresar y es que yo no quiero, por favor, que nadie lo sepa, que el informe de alta no se lo den a nadie, porque además pecamos en eso. O sea, ¿por qué hay que dar un informe de alta al familiar? ¿Por qué tienen que vender información al paciente a decirnos que ese informe no se le dé al familiar si la información es suya, ¿no? Pues ojalá nos concienciáramos todos de que esta información es del paciente, ¿no? Y aún así pues va y pasa, ¿no? Y a veces hay un error y tienes todo atado y al final pues se le informa, y como son el quirófano, sabéis que van los últimos, ¿no? Pues al final hay una pieza que se escapa y le dicen, ay, va a ser el último porque tienes VIH delante de la familia. Ostras, pero ¿cómo me dices esto aquí ahora, no? Pues eso, que es un problema, ¿no?
tenemos que manejar eso, también tenemos que manejar el decir el nombre de la consulta, porque a veces igual a ti te conocen, pero sabes que con ese apellido, ostras, es el hijo de fulanita, ¿y qué hace aquí en la consulta? Ah, tendrá esto, tendrá lo otro, ¿no? Pues intentar mejorar también en eso, que yo entiendo que se está haciendo, vamos por buen camino, se va mejorando. En oncología ya están los papelitos para sacar los tickets, pero poco a poco pues se van haciendo, ¿no? Luego, en cuanto a los accesos, ¿no? Que nadie puede acceder a datos referentes a la salud del paciente sin estar autorizado. Nosotros, cuando vienen alguien a pedirnos historia clínica e información sobre pacientes, tenemos muy en cuenta este tema de confidencialidad, ¿no? Y pedimos la documentación debidamente acreditada, pues DNI original, todo para que nada se nos pase, ¿no? Y luego también estamos ahora teniendo muy en cuenta desde el departamento los accesos indebidos. Accesos indebidos es cuando la gente, profesionales, entramos con nuestra clave y accedemos a historias clínicas pues, que no son para uso del trabajo, sino que son para pues uso de ver lo que pasa, ¿no? En pacientes que no les corresponden y que no tenemos por qué entrar. Y entonces eso pues está llevando apenas a juicios, que están llevando a penas de cárcel incluso de profesionales, ¿no? Y les han quitado el empleo y sueldo porque claro, tienen que tener en cuenta que esto no es responsabilidad disciplinaria, pero también penal. Eso es, sí. Entonces, en el hospital trabajamos continuamente con formación de todos los profesionales, de los residentes, de todo el mundo, sí, en que no se puede acceder a la historia clínica de un paciente si no estás estrictamente relacionado con la asistencia que estás prestando. Y eso lo llevamos a rajatabla y continuamente formando a los profesionales, haciendo auditorías también de accesos indebidos, abriendo expedientes disciplinarios en el caso de que se identifique a algún profesional que ha accedido incorrectamente. Eso sí que estamos continuamente intentando trabajar por la confidencialidad y por la intimidad. No dejar tus claves, ¿no? El tema de, ay, que toma, que te dejo la mía, que no la tengo. Pues todo eso también pues ahora está formándonos, ¿no? Continuamente a toda la gente que viene nueva, se incorpora en que esto no se haga, ¿no? Y en cuanto a confidencialidad, privacidad y derechos, también quiero aquí introducir un poco la voluntad anticipada, ¿no? El hecho de que, ¿por qué no? Desde aquí hace un llamamiento a que hagamos todos nuestras voluntades anticipadas, que se pueden hacer en el servicio nuestro, el Salud informa, el documento para poder rellenarlo y para poder dejar un poco escrito lo que queremos que pase en un futuro, ¿no? Que a veces también es bueno hacerlo, tanto con la ley que tenemos, la nueva ley de la LORE, la eutanasia, que también se puede reflejar en este documento, y en cómo queremos que sea nuestro final, ¿no? Que también es importante saberlo, y creo que, aunque es un foro un poco pero por mi trabajo, ¿no? Que nos lleva en el paciente a tener ese tipo de recurso para poder hacerlo desde allí, ¿vale? Que quede reflejado y que también aparece en la historia clínica una pestaña en la que están hechas esta voluntad anticipada y ayuda mucho tanto a familiares para decidir, porque a veces el familiar, cuando te toca el momento, dices, ¿por qué tengo que desconectarlo o por qué tal si ahora yo no quiero? Pero si el paciente lo ha dejado escrito, pues digamos que hace menos duelo, no sé si es la palabra, pero ¿no? Que es como lo que él quería, ¿no? Y entonces ya no es tan responsable en hacerlo por ellos, sino que ellos lo han pedido así. Yo querría añadir lo de la confidencialidad. Yo tengo alumnos de enfermería de prácticas de la universidad, entonces yo tengo un PowerPoint preparado hace mucho tiempo y voy cambiando algo, pero la verdad poca cosa. Entonces les explico lo que es la primaria, los sectores, tal, un montón de cosas, y al final tengo 2 diapositivas y les digo, bueno, olvidaros de lo primero, de todo lo que os he dicho, que ahora os voy a decir lo importante de verdad. Y entonces entonces les digo, lo primero, la historia clínica no es tuya, ni es del médico, ni es de tal, es del paciente. Y lo que pongas o dejes de poner, eso va a ir a misa. Y lo segundo es la confidencialidad. Tú no puedes decirle tenemos pues las típicas hermanas mayores que vienen siempre juntas, pero un día viene una sola y te pregunta qué le ha salido en la analítica a su hermana, o una madre con un hijo, o un tal. Digo, esto no se puede hacer. Y nosotros tuvimos en el centro de salud un ejemplo, una enfermera que por un tema de faldas, pues le dijo a otra amiga del pueblo, pues yo he mirado tu historia y voy a decir a todo el mundo que tienes no sé qué.
Y entonces esta compañera estuvo suspendida de empleo y sueldo 3 meses. Y entonces yo esto lo cuento, quiero decir que yo esto lo cuento. No solo es el acceso a la información comprometida, sino la transmisión de la información, que es un pasito más allá. Por volver un poco también al tema del VIH oculto, Patricia, cuéntanos un poco más de lo que estabas avanzando en tu presentación, del estudio que tenéis, de cuál es la situación. No sé si tenéis datos de si ha aumentado o no, si estamos en un momento en el que nos tendríamos que preocupar y que habría que adoptar medidas. ¿Cómo está el tema? Bueno, está claro que las ITS, la prevalencia en general está en un crecimiento exponencial tremendo y el VIH pues no crece tanto, pero continúa, ¿no? Nosotros, bueno, hemos analizado datos del 2019 y del 2022, que es, digamos, antes y después de la intervención que tenemos, y la verdad es que hemos aumentado en un 50% el número de serologías que pedimos, con lo cual lo estamos haciendo bien. Y de diagnósticos de VIH oculto, pues tenemos del año pasado 22 pacientes, ¿no? O sea, que me parece que está muy bien. Muy bien, 22 pacientes que hemos sacado de la circulación, o sea, por decirlo así. 22 pacientes que desconocían su situación y que a través de los circuitos que tenemos con microinfecciosas, que aquí está Piedad, que ya los crió ella en su momento, pues estos pacientes rápidamente se citan en las consultas de infecciosas, ¿vale? Estos pacientes no se quedan por ahí perdidos, sino que desde micro, cuando hay un positivo, se envía un mail a la Secretaría de Infecciosas y directamente se contacta con ese paciente y a la semana, 10 días, está en la consulta y se les empieza el tratamiento de forma precoz. Si son negativos, pues o a través de la aplicación de Salud Informa o en el centro de salud, pues pueden conocer el resultado, ¿no? Y nosotros, bueno, también nos hemos puesto en comunicación con Proa de Atención Primaria del sector 2 para contarles un poco lo que hacemos, porque dirán, pues ahora me viene más gente a preguntar, ahora se cita gente a preguntar, pues es un poco para explicar lo que hacemos, ¿no? No pretendemos dar más trabajo, pero pretendemos eso, que entre todos pues esto fluya, ¿no? Luego también poner en valor el papel de la enfermería en el servicio de urgencias, porque la verdad es que ellos están mucho más con el paciente que nosotros, ¿no? O sea, yo veo a un paciente en 2 minutos o 5, el tiempo que tenga, y luego pues ahora extraer las pruebas, poner los tratamientos, hablar. Entonces siempre nos aportan cosas, ¿no? Y sobre todo desde el triaje, que el paciente, el motivo de consulta es súper importante a la hora de orientar más o menos que puede tener, pues nos parece oportuno poner unas alertas informáticas hasta que todo el mundo se sensibilice con el tema y sea capaz de, en el momento de que sospecha una neumonía, pedir una serología de entrada. Hasta ese momento, como somos tantísimos médicos, tantísimos residentes, tantísima gente que pasa por la urgencia del servicio, que es muchas veces un caos, pues pusimos unas alertas informáticas de tal forma que, según el motivo de consulta por el que viene, nos salta una pantallita de alerta, ¿no? Entonces, si nos viene por una secreción uretral o por un trastorno del pene, ¿qué tal? O sea, 4 cosas iniciales que pusimos así muy básicas, muy elementales, que al enfermero ya le salta la alerta. Y luego tenemos otras para el médico, que en el momento del diagnóstico al alta, cuando tú pones neumonía o cuando pones herpes o cuando pones las 6 entidades que hemos descrito, también te sale otra alerta, ¿no? Entonces, de forma que es muy difícil que se nos escape un paciente. Aún así, se nos escapa, pero para eso estamos trabajando. La última novedad que hemos incorporado a petición de micro, y yo creo que con muy buen criterio, es que pongamos una pestañita en la que se clique en el momento que el paciente nos da su consentimiento verbal, ¿no? Porque muchas veces es lo que os he comentado antes, ¿no? Que micro no pueden añadir una serología de VIH cuando por el resto de peticiones que se hacen estaría indicado, el residente o el médico no le hemos pedido, y los de micro dicen, pues me has pedido una sífilis, me has pedido una hepatitis, me has pedido un polvonel, ¿por qué no me pides un VIH? Entonces ellos están atados de manos ahora mismo porque no tienen al paciente delante para pedir el consentimiento verbal, que todavía estamos en eso, que hay que pedir el consentimiento. Entonces hemos puesto una pestañita que va a inaugurarse el 6 de noviembre, en la que va a aparecer eso, ¿no? Desde el triaje, los enfermeros
van a preguntarle al paciente, así como preguntamos, ¿tiene alergias? ¿Qué medicación toma? Un poco en la anamnesis, en la toma de contacto del paciente, preguntarle, ¿usted en el caso de precisar una serología daría el consentimiento? Y ya está, clic, y se acabó. Aunque venga por un dolor de oídos, aunque venga por lo que venga. Es una forma ya un poco de intentar que no se nos escapen los pacientes. Y luego tengo otro proyecto que quería comentar con Maite, que ya se lo he dicho antes, aprovechando que está aquí, un proyecto que queremos pasar por calidad para ya evitar cualquier tipo de paciente que se nos pueda escapar, ¿no? Entonces la idea que tenemos es hacer un tríptico informativo, dejarlo allí en la sala de espera o en los boxes o en el triaje, en el que el paciente, pues como hay bastante tiempo de espera en el Servet, pues lo pueden leer tranquilamente, en el que haya 5 ítems, ¿no? Y, por ejemplo, ¿usted procede del África subsahariana o de América, ¿no? América del Sur en concreto? ¿Ha tenido más de 5 parejas en los últimos 12 meses? Varias cosas, ¿no? Y una de ellas es desconoce su estado serológico y tiene interés por saberlo. Pues entonces ya con eso damos por hecho, aceptamos un consentimiento y se le sacará una serología a la gente independientemente por lo que venga. Entonces es una iniciativa que se hace en Cataluña con buenos resultados y que si nos dan el ok en el hospital, pues claro. Esperemos que lo pongáis Muy en marcha. ambicioso. Sí, sí. Bueno, lo que está claro es que... Ya hemos quedado, Haremos Eso. seguimiento. Nada, por lo que está claro es que, y por todo lo que estamos hablando, es que lo que sí que es necesario es una coordinación entre los distintos equipos, entre los distintos profesionales, niveles asistenciales. Maite, ¿cómo es ese engranaje? ¿Funciona? ¿Hay cosas que mejorar? Bueno, pues Patricia ha contado gran parte un poco de los circuitos internos. Funciona porque intentamos funcionar dentro de las dificultades que tenemos. Ahí tenemos gran capacidad de mejora. El tema de la identificación de personas susceptibles para prevención o de comunicación de nuevos casos, tenemos la herramienta de la interconsulta virtual. Desde el médico de atención primaria a la consulta de enfermería, al servicio de medicina interna, consulta de enfermedades infecciosas. En cuanto se comunica se identifica un posible paciente o un posible caso de prevención, enseguida se cita en la propia consulta, el paciente es citado antes de 15 días, en general se citan antes de los 7 y se ve al paciente, se hace todo el diagnóstico, se instaura tratamiento. El problema que tenemos con esto es que no es bidireccional en este momento, es decir, solo es de atención primaria a atención especializada y esa comunicación bidireccional es la óptima que necesitamos desarrollar y que trabajaremos enseguida. También dependemos no solo del hospital, sino del desarrollo de las aplicaciones informáticas del Gobierno de Aragón. Todo esto lleva detrás un engranaje tremendo en cuanto al desarrollo de aplicaciones informáticas. El tema de la comunicación de diagnósticos, lo explica un poquito Patricia, pero hacemos como dobles chic, para evitar perder casos, como ella decía. Entonces, desde el servicio de microbiología se comunica al facultativo que solicita la prueba y además se envía a la consulta un mail a la consulta de enfermedades infecciosas. La identificación de casos de prevención o de posibles casos que se puedan identificar por OMSIDA también, se ha creado también un correo electrónico que de consulta con destino directo a la consulta para comunicación de estas identificaciones que puedan de alguna manera escapar a lo que es el circuito asistencial del paciente y que podamos tener conocimiento. El paciente se cita igual en la consulta y luego se hace seguimiento. El seguimiento de las prevenciones, hemos identificado una mejora que podría funcionar mucho en cuanto a la coordinación de todas estas citas establecidas de los pacientes, control de solicitudes, y que sería el poder contar con una enfermera gestora de casos, una enfermera de la consulta que pudiera estar directamente gestionando todos estos pacientes y además relacionándose con
con otros niveles asistenciales, como ha contado Carmen, que estamos trabajando en otros proyectos como el de cardio, en la posibilidad de que desde el hospital nos pongamos en contacto directamente con la enfermera que le corresponde al paciente en atención primaria. Estamos desarrollando también pues, el gestor de peticiones electrónicas. Estamos trabajando continuamente para mejorar esa comunicación entre profesionales. Enseguida, yo creo que enseguida podremos avanzar en lo que es, porque hasta ahora hay interconsulta virtual, atención primaria, atención especializada, pero la comunicación entre profesionales todavía no tenemos el desarrollo de la interconsulta. Nos ayudará mucho a coordinar la asistencia con otros profesionales que participan en las comorbilidades de los pacientes e intentando organizarnos las citas entre pacientes, las consultas, etcétera. La interconsulta virtual está funcionando bien, estamos trabajando en algoritmos de respuesta protocolizados según la consulta que hacen desde atención primaria, y en ese sentido sí que nos queda camino por recorrer, pero ahí estamos, ¿no? Entonces iremos avanzando. Paso a paso. Bueno, antes de dar paso al... Y el tema de las alertas, muy importante que ya lo ha identificado Patricia, pero no solo. Tenemos también la problemática de que la asistencia a estos pacientes es muy importante la integración de toda la historia clínica en historia clínica electrónica. Lo que pasa es que en los distintos estamentos, por ejemplo, Urgencias tiene una aplicación que se llama PCH, luego está la historia clínica electrónica, que es otra cosa, luego está el OMI-AP, que es de atención primaria. Esas aplicaciones todavía no se entienden y tenemos que establecer circuitos alternativos de comunicación y, sobre todo, también de comunicación de las alertas de cuando tenemos resultados de microbiología, y estamos trabajando también la incorporación de alertas a la historia clínica electrónica, no del PCH, como decía Patricia, que es su aplicación solo del servicio de urgencias, sino de la historia clínica electrónica, con la integración de toda la información del paciente en un registro, como si dijera. Bueno, pues antes de dar paso a las preguntas del público, yo quiero terminar haciéndoos una pregunta de si tenéis que elegir algo, ¿qué medida sería necesaria para poner en marcha de forma urgente? ¿Empezamos contigo, Nieves? Como queráis. ¿Quién se lanza? ¿Quién es la primera? De todos modos, ya los comenté ayer, yo pienso que nos falta todavía muchos recursos. En mi caso, desde el punto de vista social, necesitamos más recursos al alta, porque al final nuestro trabajo, más que nada en el hospital, es el momento del alta, cuando no hay apoyos, cuando no existe economía, no existe familia, no existe nada, y necesitamos recursos. Y ya no parten de sanidad, sino que tenemos que encontrarlos fuera, que tiene que haber cada vez más implicación con personas con VIH y con el resto de pacientes, que nos pasa lo mismo, como el abuelito de turno. O sea, una falta de recursos que me imagino que poco a poco, pues a lo mejor algún día, pues nada, hay un alta y directamente decimos, ya le he encontrado un sitio para que esté estupendamente bien. Pero bueno, en el momento. En los servicios de farmacia, con el número de pacientes que cada vez vienen a las unidades, pues también necesitamos recursos estructurales y humanos, pero yo creo que tenemos que implementar herramientas, como habéis dicho, como la estratificación, para adecuar nuestra atención según las necesidades del paciente y, sobre todo, como decía Maite, encontrar vías de comunicación rápidas entre los distintos profesionales que atendemos o que a estas personas que viven con ellos. Yo creo que también es falta formación en según qué cosas, ¿no? No todos sabemos de todo, y entonces es importante el formarse, ¿no? Y estar siempre formados. Aquí hemos aprendido hoy un montón de cosas, mis compañeras y yo estábamos un poco, ¿no?, diciendo cuánto se aprende en estas jornadas, ¿no?, y que desconocemos según qué cosas, ¿no? Con el atención al usuario, yo creo que tenemos que escuchar y escuchar, ¿no? Es nuestro hándicap, ¿no?, estar trabajando para escuchar a los pacientes. Sin hablar también se aprende muchas cosas, y ellos nos lo dicen todo, y muchas veces según qué sitio no son escuchados,
y aquí pues perder un poco de tiempo, aunque vengáis y haya mucha gente y haya que esperar, pues creo que es bueno cuando luego cuando te toca a ti pues te escuchan, ¿no? Y en cuanto a historias clínicas que se ha hablado por aquí también, yo lo he hecho al aire y a ver si qué día se llega, ¿no?, a esta clínica única, o sea, de estatal, o sea, ¿no?, de todo, porque aquí también hay muchos pacientes de VIH que van de comunidad en comunidad y tienen que pasar el trago de, venga, vamos a contar otra vez lo que tengo, lo que me pasa, cómo estoy y tal, ¿no? Y viene aquí esta clínica para llevársela en mano allí a otro sitio, y si fuera esta clínica única, pues tendríamos acceso a todo el mundo, a todos, y para ellos sería mucho más fácil. La historia clínica del Sistema Nacional de Salud existe, pero en un nivel básico hay que desarrollarla muchísimo. Yo sí que, principalmente, lo que hemos hablado de la comunicación, la innovación no solo tecnológica, son modelos organizativos, nos tenemos que organizar, hacer procesos, organizarnos entre profesionales. Y yo, una cosa que no hemos comentado y me gustaría dejar sobre la mesa, la importancia de la experiencia de los pacientes. Estamos trabajando ya en la experiencia de pacientes, en modelos organizativos basados en la opinión de los pacientes que tienen sobre el sistema sanitario, en los consejos, en las recomendaciones que ellos nos hacen de mejoría, y luego también en el análisis de los resultados en salud, para lo cual tenemos que tener unos sistemas de información que integren toda la información de los pacientes en únicos registros y podamos analizar esos datos, y una vez analizados esos datos nos ayudan a abordar los planes de mejora que tengamos que emprender. Pues a mí me parece una prioridad de salud pública los programas específicos de prevención, así, en los institutos, a los jóvenes, porque siguen haciendo muchos comportamientos de riesgo, entonces parece mentira, ¿verdad? A mí eso me parece de lo más importante, y sobre todo a la población clave, que es eso, son los jóvenes, son las mujeres, eso es lo que yo haría, más campañas. Igual, no lo sé si se puede, pero incluso antes de la PrEP que decían esta mañana, igual que se hace el cribado del cáncer colorectal a tales edad, o se hace la mamografía, no sé qué, pues a lo mejor, igual que se da la vacuna para el papiloma a partir de los 14 o 16, o que se hace pues ahora tal, pues a lo mejor una serología a los 18, si se cree que ha tenido relaciones. Se me ocurre a mí, ¿no? Porque cuanto antes se haga el diagnóstico, pues hay mayor esperanza de vida y mayor posibilidades de, bueno, yo creo que unas campañas específicas de prevención a la población, sobre todo, claro. Según me comentó Rosa Martínez, que es la responsable de la unidad, el 50% de los diagnósticos son tardíos. Por eso. Me parece fundamental. Pues yo coincido contigo totalmente. Las campañas de prevención y de concienciación y de formación son fundamentales. Entiendo que ahora mismo el Gobierno no está por un cribado universal, como se acaba de aprobar en Inglaterra. Se ha aprobado un cribado universal al que se le va a pedir a todos los pacientes, no sé en qué entre rango 18-30 o algo así, van a tener todos una serología. Y entiendo que aquí pues no es prioritario, ¿no? Pero por lo menos estas campañas que estamos empezando a hacer en los hospitales, en los servicios de urgencias, que ya digo que somos 130 y tantos en España. En Aragón lo tenemos en todos, menos en el provincial y en Barbastro, por diferentes razones, pues aumentar la sensibilización tanto del médico como el residente, como de la enfermera que atiende a esos pacientes, aumentar la formación y ser capaces de integrar en nuestra práctica diaria, pues eso, la serología es como una herramienta más, ¿no? Solo una troponina o un hemograma, o sea, tener la serología en la mente siempre. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. ¿Hay alguien que se anime? Sí, tengo una pregunta también de los que nos están viendo vía online. Si queréis, la formulo, que creo que es para ti, Patricia, esta pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es el protocolo desde el hospital o servicios de urgencias cuando obtienen un nuevo positivo? Pues ya creo que lo he comentado, cuando sale un resultado positivo, en realidad desde Micro recibimos nosotros todos los resultados, los positivos, los negativos, tenemos unas comunicaciones de todos, pero
El que recibe directamente el positivo es de micro a unidades de enfermedades infecciosas y de infecciosas al paciente. O sea, la comunicación la recibe a través de la Secretaría de Infecciosas, que le ha comunicado microbiología el resultado. ¿Vale? O sea, es un triángulo, digamos. Urgencias microinfecciosas. ¿Y el paciente? ¿A quién le informa el paciente? Infecciosas paciente. Vale. Perdón. Pues la serología es un día o 2 y en cuanto comuniquen, pues puede ser 3 días. Eso. Si es positivo, si no te dice nada es que eres negativo. Y en menos de 7 días Hola. se le cita en la consulta. Hola. La pregunta es en general para todas. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Vale. Ha sido muy interesante y gracias a la asociación por organizar las jornadas. Voy al grano. Es para todas en general, pero especialmente para Maite y para Andrea. Ojalá no fuera un problema que se pudiera saber quién tiene VIH y quién no, pero lo es, lo sabemos. Y quienes atendemos a personas con VIH solemos recibir muchas quejas que quizá no llegan al servicio de información y atención al usuario. Es cierto que cuando se refieren las personas con VIH a los servicios de enfermedades infecciosas siempre hablan maravillas. Tenemos la gran suerte de tener a grandes profesionales muy humanizadas, pero cuando se refiere a la relación con el resto del sistema sanitario, refieren la mayor parte de las quejas de discriminación dentro del sistema sanitario. En otros servicios, en otras áreas, fallos en la confidencialidad, por ejemplo, informes de urgencias en los que por una afección para la que el VIH parece que no sea relevante, se especifica que la persona es seropositiva. Este informe de alta de urgencias posiblemente va a ser compartido con la familia o presentado en un proceso judicial, lo cual supone un problema para las personas, cuando no tendría por qué ser necesario. El acceso que comentaba Carmen de algunas profesionales no vinculadas con determinados pacientes a la historia clínica, sabemos que esto no es tan excepcional. ¿Habría alguna manera, por ejemplo, de saber quién accede a la historia clínica de quién y si hay alguna vinculación que saltara algún tipo de alerta, que el paciente pudiera ser informado de quién ha accedido? Y decir, pues era mi enfermera, no hay problema, era mi médico, era mi... Atención al usuario, tú tienes, no es un derecho como tal, porque no está catalogado como derecho, pero sí que se ofrece desde el Salud poder solicitar tus accesos a la historia clínica, ¿vale? ¿Quién ha accedido a tu historia clínica? A ti como usuario no te va a llegar el nombre de quién ha entrado por confidencialidad, pero sí que te va a llegar si ha entrado, si es enfermera, si es facultativo, si este CAE, ¿vale? Dónde está ubicado y el sector al que pertenece. Con eso al solicitante no le informamos al usuario, eso pero es. internamente sí que lo Eso es. sabemos y actuamos en consecuencia. Eso es. Y luego, aparte de a ti mandarte eso, el Salud crea una red, ¿no? Y va mirando a ver qué haces. Porque tú cuando solicitas esta petición pone que lo motives, o sea, que pongas el porqué. Pues, por ejemplo, yo he estado y mi amiga me ha dicho que ¿por qué voy al ginecólogo? Si no he dicho a nadie que estoy embarazada, ¿no? Pues algo así, ¿no? Y entonces que pone que lo motives bien para que cuando tengan que buscar quién ha entrado a tu historia clínica sepan si realmente es debido o indebido. ¿Y dónde te han visto? Pues si te han visto en infecciosas, se supone que ahí ya pues han entrado debidamente. Y luego se crea, eso desde el Salud, una red interna en la que si ven que hay algo indebido, pues van buscando y van llamando al supervisor, al jefe del servicio, para preguntarle, para que se le pregunte al profesional y a ver si efectivamente tenía acceso o no. Y ya internamente, si es indebido, se crea una... Sí, se les... Se hace toda la traza. Eso, se amonesta, ¿vale? Y eso no quita para que tú como persona, como usuario, puedas poner una demanda judicial, ¿vale? Y entonces ya ahí sí que haya ya una pena de cárcel, económica hacia ti, ¿vale? Pero ya el Salud, aparte de eso, crea algo para una amonestación al profesional, ¿vale? Se hace un estudio de toda la traza de los accesos
desde dónde se accede, a qué información Sí, se ha lo hemos visto. accedido, etcétera, etcétera. Se investiga si esos accesos han sido correctos o incorrectos y si en consecuencia se comunican de cara a una cuestión disciplinaria o incluso penal, porque si nosotros identificamos que existe un delito también lo comunicamos a la Fiscalía. Y luego, en cuanto has comentado de que aparecen los informes, que aparece la clínica, como tal, claro, es un antecedente, entonces retirarlo del todo no se puede, pero sí que se podría ocultar, ¿vale? En primaria tiene la posibilidad en el OMI del episodio hacerlo oculto al médico que lo ha generado o al centro de salud o que sea público, ¿vale? Y ahí entra un poco que se puede pedir las misiones de salud, se puede pedir que oculten ese diagnóstico o ese episodio, ¿no?, del diagnóstico, ¿vale? En historia clínica electrónica como tal, el episodio pasa lo mismo, se puede hacer un episodio privado, ¿vale?, en el que aparezca oculto. Retirarlo no se puede porque es un antecedente que existe y no se puede retirar, pero sí que se puede ocultar y también se hace a través nuestro. Andrea, tenemos unos modelos que es para el ejercicio de los derechos de confidencialidad, que es decir Existe los derechos ARSO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación u oposición, ¿vale? Eso se hace también en atención al paciente y allí los puede solicitar y luego es el encargado del responsable de tratamiento, ¿no?, desde archivos, quien esta solicitud la valora y contesta, confirma el gerente de salud si se aprueba o no, ¿vale? Porque no es absoluto. Podríamos hablar más rato, no me voy a extender, podríamos hablar de la facilidad o accesibilidad de estas cuestiones. Me alegra que existan los mecanismos, por lo menos. Solamente para terminar, que habéis empezado a contestar antes de que terminara, creo que falta bastante sensibilización en el resto de áreas del salud. Las quejas son frecuentes, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo, bueno, no lo voy a poner, en otras áreas que no son de infecciosos, de otros profesionales dentro del salud que ponen alertas innecesarias, que cambian turnos para realizar intervenciones, o sea que hay determinados cambios, comentarios, como se ha hecho alguno esta mañana. Te insto a hablar fuera, ¿vale? ¿Perdón? Que te insto a hablar fuera. Cuando quieras quedamos y lo hablamos, porque esas quejas a nosotros no nos llegan, no las percibimos así. Entonces, a mí me llegan. Pues por eso, pues ojalá, vamos a hablar, ¿sabes? O sea, igual no es el foro ahora mismo, pero sí que yo estoy ahí en el CERVET a tu disposición y lo hablamos y de verdad que estamos para ayudar y para esto, ¿no? Para poder entre todos que la confidencialidad sea así y que el paciente se sienta respetado, ¿no? Y sobre todo pues con esa confianza que tenemos que tener entre todos, ¿vale? Muchas gracias. Vosotros nos podéis proponer incluso acciones formativas. Esto es por supuesto. insistir, Yo he empezado con la formación, pero podemos perfectamente organizar alguna acción formativa en este sentido, en el plan de formación del hospital o lo que entendamos necesario. Cualquier propuesta será bienvenida. Yo en la misma línea quería comentar el tema de los informes en la historia clínica electrónica, que a veces como antecedentes personales constan y es un copia y pega. Entonces a veces no hay ninguna necesidad que cuando van con un episodio actual tenga que constar en cada informe todo el recorrido de todas las patologías y todo lo que han tenido los pacientes. De eso también se quejan en la consulta en la que estamos. A lo mejor no os llega a vosotros, pero bueno, aprovecho la coyuntura en la que estoy para que os informen, para informaros de esto. Esto es un tema complicado. Muchas veces esa información es esencial para atender es que entramos en un conflicto de intereses, o sea, no tampoco de intereses, ¿no? Es pero alguna cosa puntual sí que podemos, con el circuito que hemos explicado de solicitud de derecho al olvido. Los pacientes tienen el derecho al olvido, entre comillas, en estos informes no se reproduzcan, por ejemplo, en algún ejemplo que hemos puesto en algún curso, poníamos antecedente de alcoholismo. A lo mejor era cuando era joven que a alguien se le ocurrió poner alcoholismo y el paciente nos ha pedido que esa referencia se elimine de la historia clínica, se oculta y no aparece. Ese derecho existe. Pero yo no me refiero tanto a la historia clínica. Claro. Me refiero a un informe a alguien que va a urgencias por un episodio en concreto y que por ese episodio tenga que constar
todos los antecedentes personales de ese paciente. A mí me parece que eso es un exceso. Es una opinión, pero a raíz de lo que me van llegando de pacientes que atiendo. Trabajo en adicciones, entonces hay mucho estigma con las adicciones también. Y esto también es algo que aparece, bueno. Hombre, normalmente cuando atendemos un paciente nos basamos en sus antecedentes, o sea, tenemos que saber qué paciente tenemos delante, qué tipo de patologías ha tenido, qué tratamientos tiene y todo eso. Pero para eso está la historia clínica. Cuando tú haces el informe lo haces después de atender al paciente. Sí, bueno, pero es que ese informe lo va a leer muchísimas personas detrás y cuanto más completo lo tengas, yo entiendo que mejor, ¿vale? Yo intento hacer una historia bien hecha para que eso quede de por vida y al que venga detrás le sirva, ¿vale? Las adicciones no me interesa a mí ponerlas, pero igual a un paciente de psiquiatría sí, ¿vale? Y entonces, pues no sé, igual hay que ponerlo solo en los psiquiátricos y en los otros no, eso no sé, habría que valorar donde fuera oportuno, pero yo valoro mucho mejor a un paciente si tengo escrito delante todo lo que necesito, ¿sabes? Y en la urgencia, en general. A ver, son quejas que recibimos en la consulta de pacientes. Esto no es una opinión mía, ¿vale? Lo que transmito es lo que nos llega a veces a la consulta de pacientes que viven como un lastre, el que en cada informe que se le da cuando van por un episodio nuevo tenga que constar que a veces, pues lo que habéis comentado antes, que se produce un error, que se le da al familiar en lugar de al paciente. Quiero decir, a veces se podría valorar si en lugar de un corta y pega y que eso vaya porque sí en todos los informes, si a lo mejor pues en determinada situación no tiene por qué constar o no es tan importante que conste. No se lo planteo como para poder conversar sobre esto, pero es algo que los pacientes traen a veces a la consulta. Sí, yo lo entiendo y me parece muy sensato, pero desde el punto de vista médico yo entiendo que hablas de determinadas circunstancias especiales, ¿no? Porque diagnósticos médicos normales no creo que eso les moleste a los pacientes, ¿o sí? No sé qué habla de normal y que bueno, no es normal. Hombre, yo te estoy haciendo patología médica sin estigma, que no sea infecciones ni que no sea y que no sean adicciones. Simplemente eso. oye, Ya, pero una sífilis puede tener unas consecuencias a largo plazo que interesa conocerlo. Entonces, no sé hasta qué punto eso hay que eliminarlo. yo aprovecho, yo también trabajo en adicciones y aprovechando que estás, Patricia, aquí del servicio de urgencias, nos pasa con muchos pacientes que tenemos que van a urgencias que el trato, el estigma en nuestros pacientes es tremendo. Es decir, yo he tenido una paciente VIH positiva y en tratamiento con mantenimiento con metadona que ha ido con una fiebre alta, al final fue una meningitis y se le puso una losona. Y luego decían en el informe que la paciente se había puesto agresiva, que no sé qué, claro, pues se le produjo un síndrome de abstinencia a opiáceos. Otro paciente pide la alta voluntaria en urgencias, que estaba y con una encefalopatía hepática y firmó el alta voluntaria estando con una encefalopatía. Es decir, que un poco como hacéis formación y bueno, y tú tienes contacto con tus compañeros, sí que es importante que tengáis en cuenta que son pacientes que se merecen un respeto, que siempre se les ha maltratado. Desde bueno, las fotos que ha puesto, es decir, toda la evolución de estos pacientes desde hace 40 años, desde la epidemia de heroína, de sida, es decir, pero todavía queda mucho por hacer y tener, es decir, como médicos, es decir, claro, un paciente te va a urgencias con un síndrome de abstinencia a opiáceos y le pones un Transilium. Es decir, eso como médico no hacemos una buena praxis. No. Es decir, que es una cosa que nos tenemos que plantear porque, aunque parece que todo está ya muy normalizado, no es cierto. No, tienes razón que no está normalizado, pero bueno, afortunadamente no me doy por aludida a eso que comentas de que se trata mal al paciente, que no sé, que poco menos que los echamos a la calle sin sus plenas facultades.
bueno, que hacemos actos un poco mal según tu punto de vista, ¿no? Es aprovechar este foro y que estás tú como Sí. Del servicio de urgencias Sí, sí. para decir que son pacientes que en general, te estoy hablando desde hace 40 años. Hace 40 años no estabas tú. No. Es decir, que a lo que me refiero que es una reflexión de que tenemos, que parece que todo está normalizado y no es cierto, sino que son pacientes en los que en el sistema sanitario no se les ha tratado bien y se sigue estigmatizando a estos pacientes alcohólicos, es decir, son pacientes los que los vemos cada día y vemos cuando van a urgencias y vemos cómo se les trata y vemos cómo salen. Es decir, pacientes, bueno, yo es un comentario porque es una cosa que lo sufrimos. Sí, que puedes tener razón en parte, que es que la urgencia es un entorno... Que no quiero tener razón. No, pero que es un entorno hostil, que muchas veces pasan cosas y que no podemos controlarlo todo, que yo ya lamento que recibas esas opiniones de nuestro servicio, que lo comunicaré y que intentaremos que no ocurra. Podemos recoger el guante, Patricia, para la línea de humanización. Es una línea estratégica de humanización en el servicio de urgencias y lo hablaremos, ¿vale? Que es lo mismo, la humanización, pero es decir, lo que no quiero es que se queden palabras. Humanización, pues hay que humanizar la sanidad. Vamos a recoger el guante y lo... Yo quiero añadir solamente que en el centro de salud donde yo trabajo tenemos el albergue municipal de transeúntes. Entonces, esto es decir que ni todos los profesionales son de una manera ni todos los pacientes son de una manera, porque en las urgencias en Rebolería, pues es que muchas veces vienen los mismos y quieren lo mismo. Y yo creo que al final, pues oye, no sé, o lo que ha dicho la compañera trabajadora social, te matas por ofrecer un recurso y luego no lo quieren, porque también viven, hay mucha gente que vive, pero no solo en esta enfermedad, que viven de unas maneras que... Entonces, yo creo que nosotros no los atendemos mal. Yo estoy de acuerdo con Carmen. ¿Cuántos estamos en el hospital, Esther? ¿Cuántos trabajadores? Pues mira, el sector sanitario tiene 8.000 trabajadores. Pues dentro de 8.000 trabajadores pues habrá personas que van a tener su prejuicio, ¿no?, hacia paciente alcohólico, al psiquiátrico, al VIH, a todas estas personas que están estigmatizados, o sea, por los prejuicios individuales que tenga cada uno de ese perfil, y eso es, vamos, es inamovible. O sea, se tiene que hacer verdaderas campañas de sensibilización, pero no solamente en el VIH, sino en todos, y también en los psiquiátricos. Yo creo que tiene más estigma el psiquiátrico que el paciente de VIH. Yo pienso que el VIH como antecedente tiene que figurar, porque ese diagnóstico puede depender, o sea, y puede influir en el proceso que tenga en ese momento y puede influir en los tratamientos, que en un momento determinado, si no es por el proceso ese en el que figura en el informe, por otro proceso añadido, un tratamiento que pueda generar interacciones medicamentosas. El VIH, el alcoholismo ha desaparecido, el VIH sigue estando allí y por ley tiene que ir, ya lo comentaba Esther, tiene que ir los antecedentes activos, ¿no? Entonces es algo que hay que asumirlo. El problema es ese, o sea, el problema es el estigma integrado, ¿no? Internalizado, o sea, que no lo podemos evitar, o sea, pero bueno. Juicio. Pero no se puede suprimir un antecedente, porque lo llevo al revés. O sea, es para un juicio, y si un facultativo suprime un antecedente activo de un paciente que debe estar, incumple la ley que marca que debe estar el antecedente, y el que va al juicio al día siguiente, si alguien se entera, es el facultativo. La ley marca qué contenido debe tener un informe de alta, y todo aquello que sea activo lo marca la ley, y no nos lo inventamos. Es más, nosotros trabajamos en que se cumpla, quiero decir, lo mismo que seguimos el tema de la historia clínica, aquel que atiende mal a un paciente también. Y se hace una investigación y se hace un expediente, que no es una amonestación como acaba con suspendido y otras cosas. Pero la ley marca, y la ley de autonomía del paciente recoge
qué epígrafes debe tener un informe de alta, y los debe tener. Entonces, algo que está en activo no se puede suprimir u ocultar. Otra cosa es que tu informe no llegue a tu familia, que lo recojas tú, que no llegue a tu familia, pero no que un informe, para que sea para una finalidad determinada, no tenga un epígrafe que sea obligado. No, eso no se puede hacer, y que tenga una repercusión importante en lo que haya, porque ni a favor ni en contra. Quiero decir que la otra cosa es que se trabaje en que ese diagnóstico no tenga repercusión en lo que esa persona pueda hacer en su vida, ni repercusión en un juicio, pero no en esto. ¿Por qué se habla ahora de la supresión de algunas cosas? Se habla de los pacientes oncológicos en un proceso cerrado y curado, cuando se da por curado, no antes. Entonces, es que es complejo. Yo entiendo lo que dices, pero es que es muy complejo, porque viene la otra parte. Si no lo he puesto yo en el informe, soy yo la que voy luego al tribunal, porque estoy obligada a ponerlo, porque es un diagnóstico activo. Que entiendo lo que dices, y comparto muchas cosas, pero que está marcado por la legislación, que no ponemos en el informe de alta lo que queremos. Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota que yo viví en la época dura, ¿vale? Viene la señora y me dice, ay, que mi hijo se ha fallecido, falleció en el clínico, y me vino a mí a que le hiciera un informe clínico donde no constara el VIH. Fíjese que tengo la nieta, que me quedo en la calle, que en los bancos, que se compró un piso, que me lo van a quitar. Bueno, me costó 6 meses hacerme la reflexión. Me llamó el del banco, que lo hiciera, se lo pasé a Aguirre me lo volvió a pasar a mí. Entonces me hice un planteamiento, jolín, es que si yo bloqueo el diagnóstico, me voy a sentar en el banquillo. O sea, quiero decir, que muchas veces no puedes ocultar diagnósticos. No. No, porque si se quiere ocultar es porque tiene repercusión también en este caso. Entonces hay que llegar a un punto de que ese estigma no exista y tenga la consecuencia. A ver, yo creo que en estos momentos, no es lo mismo el VIH de la abuela que vino, y por cierto, después llevé a su hija, la llevo en la consulta. No es lo mismo esa época que la de ahora. Yo creo que ahora el abogado, el juez, el forense, tienen que saber y tienen que tener conocimiento qué significa ahora paciente con VIH. Eso es lo que tienen que saber, no hay que ocultar, sino que lo que hay que hacer es informarles que no tiene una implicación, o no debe de tener una implicación. Pues si pasa es que está mal hecho, si pasa es que está mal hecho. Bueno, yo tengo una pregunta antes de... ¿Cambiamos de tema o no cambiamos de tema? Solo un momento, porque nos llega un comentario a raíz de esta conversación vía online que nos dice que una persona ha sido agredida, va a urgencias a por un parte de lesiones y en sus antecedentes aparece VIH, enfermedades mentales. La denuncia de esta persona que ha sido agredida da demasiados datos sobre esta persona y no tiene nada que ver con el episodio. No sé si con lo que estáis hablando ya de alguna manera estamos dando ya respuesta. Bueno, no lo sabemos. Yo por concluir un poco este tema, ¿vale? Cuando hablamos del informe de urgencias, hablamos de lo que necesita el paciente que va a urgencias en ese informe. Yo entiendo, por supuestísimo, ¿no?, que tiene que constar toda la información posible porque se ayuda a todos los facultativos, pero ¿por qué tiene que ser el paciente hoy en día con las recetas, con las recetas informatizadas, con las historias informatizadas? ¿Por qué tengo que ir yo con ese informe al médico de atención primaria a dárselo si lo tiene en el ordenador? Es decir, ¿no sería más cómodo para mí un papelito así chiquitín con el tratamiento que tengo que llevar y ya está? Por simplificar, ¿eh? Y dos, a mí me ha ocurrido personalmente en el informe de urgencias este verano. Aparecía el tratamiento VIH de hace 8 años. Interactuaba con lo que me recetaron. Es decir, algo ha pasado ahí, algo pasa en el sistema informático que le dan a la tecla y mi tratamiento no ha sido actualizado. De hecho, escribí a farmacia y me dijeron que había un tratamiento que no debía tomar. Entonces, son dos cosas, ¿no?, diferentes. Por un lado, si realmente ese historial o esa parte de alta está informatizado, porque tiene que recibirlo completo el usuario, por el tema este de la familia, no por nada más. Es decir, a mí no me crea ningún problema, pero yo entiendo que si vas con una pierna rota y vas a urgencias y te escayolan, tú no puedes coger el parte de alta, no va a coger tu pareja, tu madre o quien sea, ¿no? Entonces, igual para el paciente solo hace falta un informe con lo que tienes que hacer
con el tratamiento, con lo que sea, y el resto irá de forma informatizada al resto de facultativos, ¿no? Esa pequeña puntualización. Sobre los tratamientos que damos en el hospital, ahora en la historia clínica, el médico de primaria ahora sí que los ve, igual que ve la receta electrónica, se ve lo que dispensamos también en el hospital, que antes no se veía. Y un médico de primaria no sabía qué tratamiento antirretroviral llevaba o si llevaba. Y ahora todo, de todas las patologías, se ve la última dispensación y se ve hasta cuando inició y cuando está válida esa prescripción. Lo ven en la historia clínica informatizada. ¿Y hasta cuándo? Sí, se ve. Ahora, hace muy pocos años, 2 o 3 años, no veía el de primaria el tratamiento que estábamos dispensando en el hospital. Imagínate los errores y tienes que bucear en la historia, gente que lleva un historial de cambios en el tratamiento, pues lo que comentas, se pueden producir muchos errores. ¿Sí? Pero ahora se ve, eso está arreglado. Sí, nosotros cuando os estamos atendiendo tenemos incluso un enlace en nuestra aplicación, un enlace directo que sí, de toda la receta electrónica la veo hasta cuando se activa, cuando no. De hecho, cuando miramos las interacciones os preguntamos, bueno, a los que nos consultáis, sí, porque hay muchas veces que la receta electrónica no está actualizada 100%, hay cosas que ya no toma el paciente y tal. Y preguntamos uno a uno de los medicamentos para confirmarlo y luego miramos en las distintas bases de datos. Sí que lo vemos en farmacia. Además tenemos un enlace directo a la receta electrónica. A ver, no está, eso me he empezado a hacerlo hace poco, con el Paxlovid y tal, no está todo, pero por eso es lo que yo... tenemos distintas bases de datos, unas que son pagadas, otras que son gratuitas, depende además de distintas patologías, por eso lo que estoy pidiendo es vías de comunicación rápida, porque podemos comunicar con infecciosos, con neurología, con quien sea, pero nos es más complicado comunicar con primaria. Y yo creo que es esencial, porque muchos de los tratamientos sois en primaria, donde los controláis, donde hacéis el seguimiento. De hecho, también cuando detectamos que un paciente no es mala adherencia, sino que ha abandonado el tratamiento, poder comunicar con enfermería de primaria o con médicos de primaria que quizás sigan yendo a primaria y lo que han dejado de venir es al hospital, sería muy importante hacerlo también. Hola, os felicito a las 6 por vuestra aportación esta tarde y yo quería hacer una reflexión, sobre todo a Maite, que creo que sí que es fundamental la formación, pero la formación a los futuros sanitarios y a los sanitarios actuales, porque sí que se emiten juicios de valor en algunas consultas o en algunos momentos de atención, ¿no? Como antes se ha comentado, ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha hecho lo otro? En fin, que no hemos hecho nada que no hayáis hecho todos. Pero bueno, y os quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué se mantiene a día de hoy que los pacientes VIH sean los últimos en ser intervenidos quirúrgicamente? Pues no tengo yo ese conocimiento para nada. Creo que no se hace ninguna. En la lista de espera aquí, ¿sí? Pues habrá algunos criterios clínicos. Sí, último del parte. Sí. El último del parte quirúrgico, no de la lista de espera quirúrgica. No, del parte quirúrgico. Del quirófano. Porque porque la población con VIH... Sí. Sí. No. Vale. Con la población que no tiene serología de VIH hecha previa a una operación, ¿no se debería mantener la misma medida de seguridad que con todo el mundo? Vale.
Y luego quería comentar a Patricia que, bueno, aparte de la formación, porque nosotros hacemos formación en enfermería todos los años desde OMSIDA, y enfermería siempre tiene las mismas preguntas, si tienen que ponerse doble guante, si no pueden hacer una punción sin tal, si tienen la obligación de declarar el estereostatus, etcétera. Pero que yo te recomendaría, no sé cómo decírtelo, pero que en ese tríptico que vaya a hacer, no solamente la gente de África subsahariana y Latinoamérica, meterá a todo el mundo, porque viajamos, porque nos relacionamos con múltiples parejas, mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales. No es una cuestión de colectivo gay, de inmigrantes, y no, abrirlo a todo el mundo, porque esa pregunta de si has tenido 5 parejas sexuales en un año, que la llevamos haciendo en la entidad un montón de años. Sí, la gente tiene múltiples parejas, la gente no considera que el VIH pueda afectarle de ninguna manera, porque no somos inmigrantes, porque no, en fin, por nuestra cultura o por nuestra educación. Pero sí que yo, ya que os ponéis a hacer un tríptico de urgencia, que me parece una idea muy buena, yo ampliaría a todo el mundo. Os lo digo porque nos podemos llevar una buena sorpresa. No, sí, de hecho nos llevamos sorpresas. Y lo de poner 2 continentes en concreto es porque la prevalencia es mucho más alta. Da lo mismo, era por poner unas preguntas. O sea, puede ser que tengas razón, y de hecho la última pregunta es desconocer su estado serológico. Ahí incluimos a todos. Y yo lo que pretendo es captar a la gente. Entonces, si puede herir sensibilidades, poner eso según vuestro criterio, que tú en OMSIDA pues tendrás más trato que yo, pues se puede quitar. De hecho no está hecho. Entonces acepto sugerencias porque pueden ser bien recibidas. No me malinterprete. Que no, al revés. No es porque, es que creo que sí es cierto que la población HSH, que la población migrante se criba más que, por ejemplo, las mujeres que ya no tenemos oportunidad de parir, ¿vale? Porque las mujeres sí que están controladas en la época de fertilidad, etcétera. Pero yo creo que incluso para ayudar a concienciar de que esto nos puede afectar a cualquiera, haría la pregunta más abierta. ¿Sabes? Pero me parece una idea buenísima. Gracias. Con respecto a la formación de personal en formación, a los residentes, les hacemos un programa de acogida donde les contamos las cuestiones básicas, derechos de pacientes, información, confidencialidad, y además ellos tienen un programa de competencias comunes básicas, transversales, que no se relacionan con la especialidad que cursan, pero y ahí se cuentan todas estas cosas, aparte de cursos que hacemos, etcétera. Sí que nos preocupamos de los futuros profesionales, y es que no puede ser de otra manera. Usted tiene que ir entrando en toda esta educación y en todo este trato de los pacientes. Hola, si controlamos la transmisión, se puede llegar a acabar con la enfermedad, ¿no? Cuando no se, ¿por qué no se hace una prueba obligatoria a toda la población? Y sería más sencillo, ¿no? Conseguiríamos todos los positivos y en pocos años quitaríamos la... ¿Por qué no se ha planteado? Es lo que he dicho yo antes, ¿no? Un cribado igual que se hace el cáncer colorectal, no sé, y ella ha dicho que en Inglaterra se está haciendo. Por no eso tenía ni idea, pero eso no se ha planteado aquí. Son estrategias. Son estrategias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues... sí, claro. El diagnóstico universal tiene que venir desde el Plan Nacional del SIDA, desde el Ministerio, a nivel central. Vamos, cuando se hizo el diseño del Plan de Diagnóstico Precoz, el documento ese del 2014, ya se planteó allí, pero realmente se separaron, ¿no? Pero hay un criterio diagnóstico que no se aplica en atención primaria, y es toda paciente o toda persona que
acude a un centro de salud a hacerse un estudio analítico por el motivo que sea, comprendido creo que es entre una edad de 20 a 59 años y que esté en una vida activa sexual. Toda esa persona, aunque se vaya a hacer un estudio de colesterol, está estipulado con la orden del Plan Nacional del 2014, que toda persona en ese intervalo de edad, si va a un centro de salud, se le debería hacer el VIH. ¿Vale? Pero que no se ha hecho, vamos, nosotros hicimos una ronda por 20 centros de salud con ese documento, pero bueno. Yo lo que sí está es, a ver, hacer una reflexión, porque ¿por qué se ha erradicado o casi se ha erradicado la hepatitis C? Primero porque había un tratamiento que lo curaba. Pero se ha hecho estrategia para diagnóstico. Sí, estrategia. Y ahora que se tiene un tratamiento que realmente claro, en un corto, fácil de hacer, pues a ver, ¿y qué se puso en el OMI? ¿Qué se puso en el OMI? ¿Qué se puso en el OMI? Los criterios de personas que podían tener hepatitis C. Pues hagamos lo mismo. Los criterios que ha explicado Patricia, antecedentes de una ITS, la utilización del KEMSES, todos esos 5 criterios, colocarlos en el OMI. O sea, es decir, que si hubiese voluntad... Tienen que ser criterios más amplios. No, más amplios. No, pero sí que podría ser criterios más amplios, pero cogerías a mucha población. Pero la hepatitis C bueno, se está erradicando por el tratamiento. Sí, estamos en hora. Vale, pues entonces no pregunto nada más. ¿Alguna pregunta más? Yo a Herminia, se ha planteado esta mañana el tema de la farmacia comunitaria como dispensadoras de tratamiento antirretroviral, porque eso favorecería la accesibilidad y la disposición de los pacientes. Y otros han preguntado que a través de Amazon y Dron llevar la medicación. A ver, como farmacéutica de hospital, que una especialidad, después de yo creo que no, espero que sobre todo tu Piedad no nos asocies al farmacéutico de hospital con una mera dispensación y entrega de una medicación, es algo más. Entonces, sí, lo que se está planteando a nivel nacional es, sobre todo en zonas rurales, estoy abierta a todo si estoy hablando de un autodispensador, como no voy a hablar con compañeros que son farmacéuticos, claro. Sobre todo en zonas rurales, donde el paciente tenga que venir solo a por una recogida de medicación, entiendo el acercamiento, pero ese acercamiento tiene que ir acompañado de una teleconsulta con una telefarmacia para que hagamos seguimiento de su adherencia, de sus efectos adversos, de las interacciones, de otros problemas que puedan tener y que sepan que estamos, ¿no? Porque hacerlo, bueno, lo que se plantea sin más es como Amazon, ¿no? Como decías tú, es preparar nosotros, hacer el seguimiento en la farmacia de hospital, comprarlo desde los servicios de salud, porque esto es caro, y mandarlo, el paquetito, a cada una de las farmacias más cercanas al domicilio. Y en cada de esas farmacias dar el paquete, nada más. Yo creo, a ver, que lo pueden hacer mis compañeros farmacéuticos igual que nosotros llevamos más años especializándonos en cada uno de estos temas, pero creo que es algo más, que tenemos que acercar el fármaco al paciente. Sí, pues como lo hemos hecho durante el COVID. Claro, lo hicimos con la ayuda de Cruz Roja. Os llamamos a 5.000 pacientes de todas las patologías que atendemos y enviamos en las primeras 8 semanas 3.000 y pico envíos. Pero llamando por teléfono, preguntando cuánto tenían, averiguando quién era el que más prioritario era porque se le terminaba su medicación. A ver, es que, no sé, fue tremendo. Yo creo que si hay detrás, seguimos teniendo ese apoyo, no soy farmacéutica de hospital, claro, tengo que defender mi profesión, sí que hay que buscar vías de acercamiento. Tampoco entiendo que un paciente que viva a 200 kilómetros tenga que hacer una hora y media, otra hora y media para venir a buscar su medicación y a lo mejor no le estás aportando, por eso hablo de la estratificación, a lo mejor ese paciente pues, conoce muy bien su enfermedad, está estable, no lleva otras complicaciones
y solamente es la entrega. Pues bueno, yo creo que hay que analizar, que no hay que cerrarse, pero no generalizar. No sé si me he explicado. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de la jornada. No sé si tenéis algo más que puntualizar. Rosa. Por mi parte nada. Yo quería decir una cosita, que me voy un poco triste de aquí porque mucha gente ha dicho cosas malas de la urgencia. Espero que se trata mal al paciente y bueno, espero que otro año me digáis lo contrario, ¿vale? Intentaremos trabajar en ello. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Ay, es verdad. ¿Ves qué bien? Es un buen final, ¿no? Nada, pues ya damos por concluida la jornada. Agradecer desde ONSIDA a Fundación CAI, a Laboratorios BIT y a Laboratorios ILEAT y al Gobierno de Aragón